Hola, en esta ocasión les vengo a relatar la obra Nuestra Señora de París, escrita por el autor Víctor Hugo. Esta obra fue publicada en 1831 y también es conocida como El Jorobado de Notre Dame. Esa novela es ambientada en París en el siglo XV. Retrata también las luchas sociales, religiosas y las políticas de la época, con una fuerte componente romántico y un poco gótico. Entonces, los temas que aborda esta obra nos habla un poco del conflicto entre la religión y el deseo, eh, que se da a través del personaje Frollo. Entonces, el autor, ¿no? Hugo, explora cómo la represión de los deseos naturales puede corromper incluso a los hombres más piadosos, ¿no? Otro tema que abarca es la relación entre la belleza y la fealdad, representada la fealdad por Quasimodo y la belleza por Esmeralda, una gitana joven de 16 años. Y otro tema también a abarcar es el poder destructivo del amor no correspondido, o sea, los diferentes tipos de amor, como en la novela, ¿no? El romántico, el paternal y el obsesivo, ¿no? El romántico que se da por Quasimodo, el obsesivo por Frollo y un poco el paternal por el chico del ejército que se enamora de Esmeralda. Pero solamente es como un poco más deseoso, ¿no? No es tanto como romántico como el que demuestra Quasimodo a través de la obra. Entonces, Quasimodo, los personajes a abarcar en esta obra está Quasimodo, que es un jorobado, es el campanero de la Catedral de Notre Dame, es sordo y deforme, ¿no? Cuya apariencia física contrasta también con su bondad interior. Em, También se habla también el personaje principal, ¿no? De esta obra es Esmeralda, una jovencita de 16 años con una extraordinaria belleza y gracia. Vive como una artista callejera en París, bailando, cantando, junto a su cabra, Dali. También está el otro personaje que representa, es el antagonista, ¿no? Que se llama Claudio Frollo. Es el archidiácono de la Catedral de Notre Dame. Es un hombre erudito, pero profundamente también atormentado. Su personaje es un poco dual, ¿no? Capaz de hacer actos de generosidad, pero también de acciones viles y un poco destructivas. Después está eh, Phoebus de Chatepers, es el capitán de la Guardia Real. Él es atractivo, vanidoso y mujeriego. Eh, Él representa un poco la superficialidad, ¿no? Y el egoísmo que existe a veces en los hombres. Entonces él, a través de este egoísmo, desea, ¿no? Tener a Esmeralda, ¿no? Como solamente como aventura. Después está Pierre de Grigoire. Bueno, él es un poeta, dramaturgo bohemio, que lucha por sobrevivir también en el mundo artístico de París. Entonces es un personaje cómico que a veces, y también un poco a veces cobarde. Ayuda también en una ocasión a Esmeralda. Eso lo vamos a ver luego en el relato. Después está Dali, la cabrita de Esmeralda, que es muy inteligente y entrenada para realizar trucos, ¿no? Y también, uno también de los personajes también llamativos, ¿no? Que causa nostalgia, es Paquita de La Chanterfleur. Bueno, bueno, el apellido es un poco difícil, ¿no? Pero la conocen a ella como Gudula. Ella es una reclusa de la prisión del Tor Roland. Y bueno, es un personaje trágico y desgarrado porque ella se relata, ¿no? Que ella odia a los gitanos por haberle robado a su hija, ¿no? Su hija Inés. Entonces, a lo largo, ¿no? De la obra se va a relatar la historia también de un poco de Paquita también. Entonces, la novela, bueno, ya comienzo a iniciar. La novela abre en el vibrante París medieval desde el 6 de enero de 1482. El pueblo se prepara para celebrar una fiesta
la fiesta de los inocentes. En el Palacio de la Justicia también se está organizando una representación teatral que está, bueno, a cargo del dramaturgo Pierre Grigoire. Entonces su obra, aunque un poco ambiciosa, pronto es interrumpida también por la llegada del cardenal y otras figuras de autoridades, ¿no? Entonces, quienes desvían un poco la atención al público. Entonces, simultáneamente también está en la Plaza de Grey, también hay tienen un lugar de elección que le dicen el Rey de los Locos o Papa de los Locos. Es un concurso de las muecas grotescas, o sea, coronan a la persona con más fealdad, más brusco, indigente, o sea, horroroso, ¿no? Entonces, a este lo coronan justo que llega a este festival, llega Quasimodo, entonces lo eligen a él. Quasimodo, pues, jorobado, sordo, eh, como ya he mencionado antes, era el campanero de la Catedral de Notre Dame, es elegido, ¿no? Debido por su aspecto desfigurado. Entonces, la multitud lo aclama y él es llevado a la procesión por las calles, donde su figura encarna tanto la repulsión como la fascinación de la sociedad hacia los marginados. Entonces, mientras ello, también en la plaza aparece Esmeralda, una joven gitana con gran belleza, que captura la atención de la multitud con sus danzas, que hace con su pandereta y también hace actos con su cabrita Dali. Eh, su pureza, ¿no? Su pureza y su gracia contrastan mucho en esta joven gitana eh, y también hace el contraste, ¿no? De las personas, ¿no? Con que existe la decadencia moral, ¿no? De quienes la rodean. Entonces, a esto está Claudio Frollo, que es el archidiácono, ¿no? De Notre Dame. Lo observa un poco desde lejos y desde las sombras, su deseo crece, ¿no? Tiene una lucha interna, ¿no? Eh, ya sea, bueno, hay una lucha interna por su vocación como religioso y también por sus pasiones terrenales, ¿no? O sea, el deseo. Entonces, esas son las escenas del primer capítulo. Luego, ya culminando ese día, ¿no? Al anochecer, Quasimodo, siguiendo las órdenes de Frollo, intenta secuestrar a la gitana Esmeralda. Entonces, esta acción se revela, en esta pues acción, se revela la relación compleja y ambigua que tiene este clérigo con el jorobado, ¿no? Entonces, Frollo lo controla a Quasimodo. Una mezcla de autoridad paternalista y la tiranía que ejerce sobre él. Entonces, Quasimodo le obedece ciegamente y considerándolo quizás su único protector. Entonces, sin embargo, a este secuestro, ¿no? Es frustrado por Pierre Grigoire. Entonces, Pierre Grigoire intenta salvar, ¿no? De este secuestro a la gitana Esmeralda y Quasimodo lo golpea, entonces este se desmaya. Ahí nada más terminando ello, aparece Phoebus de Chatepers, que es un joven vanidoso eh, capitán de la guardia. Entonces interviene y también se siente atraído por la belleza de Esmeralda, ¿no? La salva y la lleva consigo. Entonces, bueno, esto incrementa siempre su fama entre las mujeres de París. Entonces, Quasimodo fue arrestado y fue llevado a juicio. En el tribunal, su sordera y su incapacidad para expresarse provocan que sea malinterpretado, ¿no? Lo que refuerza también su visión que tiene la sociedad sobre él como una criatura salvaje, inhumana. Entonces, él es condenado a ser azotado y expuesto a la picota pública, ¿no? Le tiran quizás verduras, le gritan cosas muy horrorosas. Entonces, durante este castigo, Quasimodo sufre en silencio mientras la multitud se burla de él. En este momento, pues llega Esmeralda y se acerca y le ofrece agua, pues porque él estaba sediento. Entonces, como un acto de bondad que Quasimodo jamás ha experimentado de una mujer, este gesto marca el inicio, ¿no? De su devoción absoluta hacia Esmeralda. Entonces la ve, pero Esmeralda también, o sea, él solamente hizo un acto caritativo hacia él, ¿no? Porque Esmeralda aún lo sigue viendo a él como una figura aterradora. Entonces luego en los capítulos que prosiguen,
el autor, ¿no, Hugo? Profundiza un poco el personaje de Claudio Frollo, ¿no? Comienza a describirlo. Él comienza a hablar un poco de su pasado, ¿no? Su juventud. Frollo mostró una inclinación excepcional por el conocimiento, a veces destacando también en sus estudios de alquimia, teología y ciencias. Entonces, él es huérfano. A temprana edad, Frollo se hizo cargo de su hermano menor, Jean, a quien cuidó por devoción paternal. Entonces, sin embargo, a medida de esto, Jean crecía y se volvía un poco rebelde y derrochador, lo que frustraba profundamente a Frollo. Entonces, un día Frollo encuentra a un bebé deforme abandonado en la puerta de Notre Dame. Este niño es Quasimodo, ¿no? A quien Frollo decide adoptar motivado tanto por la compasión como por su interés en la idea cristiana. Entonces, buscando un poco la redención. Entonces, este joven Quasimodo crece bajo su tutela, convirtiéndose en una criatura solitaria cuya única conexión emocional es con Frollo. Entonces, y con las campanas también de la catedral, que ese era, pues, ¿no? Su único trabajo que realizaba ahí. Eh, y también había unas estatuas pequeñas que las consideraba sus amigas, ¿no? En el tiempo de esto, la rígida autodisciplina que Frollo y su represión a los deseos naturales que tenía, ¿no? Con la religión, se obsesiona también al conocer Esmeralda. O sea, su atracción por ella no es simplemente, o sea, sí física también, sino también hay algo mucho detrás. O sea, simboliza un poco la lucha interna entre el espíritu y la carne, ¿no? El deseo. Entonces, o el conocimiento y la pasión. Entonces, esto acaba rompiendo su alma de Claudio. Entonces, el autor trata de describir con gran detalle la tormenta emocional que atraviesa Frollo. Entonces, que es atrapado desde su deber religioso y su deseo prohibido. Comienza a descender un poco en el camino de la desesperación y la locura. Y después, luego de este capítulo, se relata luego que a los días siguientes, Esmeralda se describe, ¿no? Admirada por su belleza y también su caridad por los marginados de París, siente una profunda soledad, o sea, busca desesperadamente a su madre, eh, creció huérfana, no creció sin padres, no tuvo una figura paternal, maternal, entonces, porque estuvo perdida desde niña, entonces se encuentra con Pierre Grigoire, el poeta dramaturgo que aparece en el inicio, marca un punto crucial en su vida, ya que Grigoire se encuentra en una situación desesperada tras un enfrentamiento con los gitanos, entonces es rescatado por Esmeralda, ¿no? Quien lo acoge en su comunidad. Entonces, o sea, Esmeralda para protegerse, ¿no? Del posible castigo que por la situación de los gitanos, para asegurar esta forma de protección y estatus, Esmeralda propone a Grigore un matrimonio simbólico. Entonces, este acuerdo, aunque no tiene validez legal, sirve como un pacto de protección mutua, ¿no? Gregorio, por su parte, acepta el matrimonio, no por romántico, sino como una forma de una alianza pragmática, ¿no? Su afecto por Esmeralda es más intelectual, un poco platónica, sin la profundidad emocional que ella anhela. Entonces, este matrimonio, sin embargo, tiene un significado un poco importante en el trama, ya que ofrece a Esmeralda también una forma de establecer la conexión en un momento de vulnerabilidad. Entonces, ya con el tiempo, Phoebus de Chatterpers es el objeto de afecto de Esmeralda, ¿no? Porque Esmeralda se enamora de él. Organiza también un encuentro clandestino con ella en una posada, planeando seducirla. Pero Frollo, consumido por los celos, los sigue entonces y los espía por la ventana. Entonces, cuando Phoebus está a punto de besar a Esmeralda y tener, pues, ¿no? Este acto de pasión, Frollo sale detrás de Phoebus y en un arranque de furia, pues, apuñala al capitán. Entonces, Esmeralda, aterrorizada, cree que Phoebus ha muerto mientras Frollo huye, ¿no? En la confusión. Entonces, aunque Phobos no logra sobrevivir, eh, Esmeralda es arrestada, ¿no? Por las autoridades de este crimen.
Luego, en otro capítulo, se describe, ¿no? El autor Hugo describe las características de la Catedral de Notre Dame y su entorno, ¿no? O sea, no solo como un monumento, él no lo ve solo como un monumento arquitectónico, ¿no? Sino como también un símbolo de la civilización europea. O sea, el autor describe la catedral con un esplendor un poco gótico, con sus torres imponentes, ¿no? Y sus grotescas gárgolas que tiene arriba. Entonces, y sus vitrales. Entonces, él narra estas historias, bueno, que narran las historias de la Biblia, las leyendas populares. Entonces, no te dan esta escrita como un libro de piedra que cuenta las historias de París desde la Edad Media hasta el presente, ¿no? Que es relatada la obra. Entonces, Hugo introduce acá una reflexión sobre cómo la imprenta ha comenzado a reemplazar a la arquitectura como el principal medio de expresión cultural, mientras que en el pasado las catedrales y los edificios transmitían los valores, las creencias o una sociedad, ahora es el libro que asume este papel. Entonces, eso es lo que trata de darnos a entender este capítulo, ¿no? Él contrasta un poco la actualidad con el pasado. Ya luego, ya tomándose de nuevo donde quedó, Esmeralda, aunque también, bueno, es idolatrada por los marginados de París y admirada por su belleza, se siente eh, sola, ¿no? Ya que ella la atrapan, ¿no? La condenan, la llevan a prisión por un crimen que no cometió. Entonces, acá es donde aparece también en este contexto eh, Paquita. Entonces, este personaje es un poco es secundario, ¿no? Pero también significa mucho para la obra, porque Paquita es una mujer parisina, ¿no? Ahí cuenta su pasado, ¿no? Años atrás ella fue una madre desesperada tras el secuestro de su hija por gitanos. Entonces, en este evento lo marcó profundamente, llevándola a la locura. Entonces, Paquita se convierte en la reclusa del Tor Roland. Entonces, una mujer encerrada voluntariamente en una celda, dedicada únicamente a rezar y a lamentarse la pérdida de su hija, a la que ella espera recuperar algún día. Entonces, aunque esto es parte de su rol, ¿no? En la obra, no es central. Su historia de fondo conecta directamente, ¿no? Con Esmeralda y se revela en una parte posterior de la novela eh, lo que va a suceder con ellos. Entonces, eh, a, a Esmeralda la condenan a morir a la horca, ¿no? Ya que Frollo eh, trata de decirle no, trata de ayudar a Esmeralda, le propone ayudarla, pero como ella no quiere su ayuda, eh, ella aún sigue arrestada. Entonces le dice, yo te puedo ayudar, pero si te vuelves mía, ¿no? Pero ella no acepta, entonces. Entonces, durante este juicio, pues, la acusan de ser una bruja y de haber embrujado a Phobos. Entonces, incluso también le presentan pruebas falsas, como el talismán que llevaba consigo. Y entonces es sometida a tortura, ¿no? Para que confiese que ella ha sido autora del crimen. Eh, entonces ella también para poner fin a su sufrimiento de tortura, dice, acepta, ¿no? Aunque no he sido yo, ella acepta. Entonces ella es condenada a morir en la horca. Ya en el día de ejecución, Esmeralda es llevada a la plaza de Greve, justo cuando está a punto de ella de ser ahorcada. Quasimodo la rescata, ¿no? Y la lleva corriendo a la catedral. Donde se la coge también el derecho de asilo. Entonces, se dice que cuando una persona que está por ser ejecutada entra a la catedral, o sea, nadie puede entrar a usurpar a la casa de Dios, ¿no? Entonces, no pueden entrar y sacar al condenado. Entonces, acá es donde Quasimodo eh, protege a Esmeralda, ¿no? Quien la trata como le da de comer, le da agua, ¿no? Pero ella al principio ella siente una repulsión y miedo hacia él, pero poco a poco ella comienza a ver la humanidad detrás de su grotesca apariencia. Entonces, Quasimodo le ofrece también bueno, como le dije, ¿no? Le ofrece refugio, compañía, todo esto, la incapacidad para
solamente entre ellos hay una incapacidad, ¿no? Para comunicarse de manera efectiva, ya que él no puede hablar muy bien. Entonces, la joven gitana, sin embargo, sigue un poco atormentada eh, por la imagen de Phobos, ¿no? Quien lo idealiza a pesar de la realidad de su carácter frívolo y egoísta. Entonces, mientras tanto, Frollo, en su creciente desesperación, intenta una vez más, ¿no? De convencer a Esmeralda de que ceda sus deseos, ¿no? Proponiéndolo huir juntos y salvarla de la muerte. Pero Esmeralda de nuevo lo rechaza con desprecio. Entonces, con esto, ella sella su destino, ¿no? Porque él le dice, no, entonces si no eres para mí, no eres de nadie. Entonces, ya con la noticia de que Esmeralda se ha refugiado en Notre Dame, llega hasta los marginados de la Corte de los Milagros, entonces liderados por Grigoire, quien organiza un montín para liberar a la joven, ¿no? La multitud se reúne en la plaza, entonces armada con antorchas y herramientas improvisadas, Quasimodo, ¿no? Interpretando esto erróneamente, sus intenciones, cree que vienen a hacerle daño a Esmeralda, entonces se prepara para defender la catedral en una impresionante escena de acción, ¿no? Entonces, Quasimodo utiliza sus conocimientos de arquitectura de la Catedral de Notre Dame para repeler a los atacantes, entonces arrojando piedras y plomo fundido desde las alturas. Entonces, a medida de esta confusión, Grigori y Frollo logran acceder a la catedral y sacan a Esmeralda. Pero Grigori, quien ha abandonado sus ideales artísticos por la supervivencia y acepta entregar a Esmeralda a Frollo, cambia su propia seguridad. Entonces Frollo lleva a la joven a un escondite donde su última y más desesperada tentativa le da una elección, ¿no? Hay, o ella cede a sus deseos de Frollo o será entregada a las autoridades. Entonces, Esmeralda nuevamente lo rechaza, con una resolución que contrasta con la anterior fragilidad, ¿no? Prefiriendo la muerte a vivir bajo el control de un hombre tan corrupto como lo es Claudio. Entonces, Esmeralda es capturada de nuevo por las autoridades y llevada nuevamente a la plaza de Greve. Entonces, en su camino al cadalso, ¿no? Busca desesperadamente a Phobos, ¿no? Esperando que él intervenga para salvarla. Ya para ello, eh, él no había muerto, pues había quedado mal herido, pero igual era un crimen el intento de asesinato. Entonces, sin embargo, pues Phobos, lejos de ser héroe que ella imaginaba, está presente, pero no hace nada, pues, ¿no? Entonces, la indiferencia que él siente, ¿no? Rompe definitivamente el corazón de Esmeralda. Entonces, quien se da cuenta de que su amor fue solo una ilusión. Entonces, desde lo alto de Notre Dame está Frollo, por un lado, y está Quasimodo, están observando la escena de la ejecución, ¿no? Frollo, con una mezcla de tristeza y satisfacción, ve cómo se cumple el deseo de poseer a Esmeralda en la muerte, ¿no? Si no es, bueno, si no es en la vida, sino en la muerte. Y Quasimodo, al ver la crueldad de Frollo, comprende finalmente la verdadera naturaleza del hombre, ¿no? Al que consideraba su padre. Y en un arrebato de rabia, entonces Quasimodo empuja a Frollo desde lo alto de una de las torres de Notre Dame, haciéndole caer al vacío, ¿no? Y con ello finaliza pues en la muerte de Frollo. Entonces, después de la muerte de Esmeralda, Quasimodo desaparece, ¿no? Ya nadie sabe de él. La catedral que alguna vez fue su hogar ya no tiene sentido para él sin la presencia de la mujer que él amaba. Entonces, años después, se cuenta, ¿no? Que en una fosa común del Mont Faucon se descubre dos esqueletos abrazados. Uno de ellos es Esmeralda porque ligeramente en el esqueleto se puede ver telas blancas y justo con un vestido blanco es la ejecución de esta gitana, ¿no? Y en el otro lado, el Quasimodo, quien se dejó morir junto a ella. Entonces sabe que es Quasimodo por la forma de curva de la columna, ¿no? Que tenía el jorobado. Entonces, en esta imagen final es un símbolo también de la rendición a través del amor, ¿no? Incluso si el amor es trágico e imposible. Entonces el destino de cada personaje, bueno, refleja un poco la inexorable fuerza del destino
y también la manera en que las pasiones humanas pueden llevar a la autodestrucción, ¿no? En esta parte, pues, ¿no? Frollo, consumido por su deseo, muere, ¿no? Víctima de su propia corrupción. Y después está también, por otro lado, Phobos, guiado por la vanidad, también sobrevive, pero queda deshonrado. También está Esmeralda, símbolo de la pureza y la bondad, y que es destruida por un mundo que no entiende su inocencia. Y por último, Quasimodo, un monstruo marginado que encuentra la muerte, en la muerte, ¿no? El único consuelo que la vida le negó. Entonces, la reflexión de esta obra es que eh, el autor, ¿no? Explora las tensiones entre el deseo humano, la moralidad que hay, ¿no? Entre que hay en Frollo, ¿no? Y el destino. Entonces, mientras examina la crueldad social hacia los marginados y también hacia los personajes complejos como Quasimodo, Frollo y Esmeralda, el escritor Víctor Hugo destaca cómo las apariencias pueden engañar, ¿no? Y cómo el verdadero valor de una persona radica en su humanidad interior. Entonces, no es tanto el físico ni el estatus social. Eso es lo que no da a entender. Entonces, la Catedral de Notre Dame, omnipresente en la novela, ¿no? Arquitectura, ¿no? Ya histórica, también es el refugio como eh, es un tanto, un refugio como una prisión, ¿no? Simbolizando también la grandeza y la decadencia de la civilización. Entonces, en mi opinión, esta novela eh, es poderosa en la parte crítica hacia la hipocresía social y religiosa que existe, ¿no? No solo en esa época, sino también en la actualidad. No solo, o sea, esto de acá fue redactado en el siglo XV. Yo creo que aún sigue viendo, sino las noticias, como reaccionan cuando hablan de la parte eclesiástica. Entonces, aún sigue viendo esa hipocresía social. Entonces, también nos hace reflexionar en una meditación sobre la inevitabilidad del sufrimiento, ¿no? En cuanto al amor o o el poder que corrompen a las personas. Entonces, a pesar de la tragedia que existe en esta obra, hay una belleza inherente a la lealtad que siente Quasimodo, ¿no? Y a la pureza de Esmeralda, lo que deja una sensación un poco agridulce, ¿no? Al lector sobre la naturaleza, ¿no? Contradictoria del ser humano. Esta obra ha sido también eh, Disney, ¿no? Que es una plataforma, también ha hecho su propio dibujo animado, ¿no? Tomando referencia a esta obra, ¿no? Pero a su conveniencia para niños. También ha habido quizás novelas adaptadas a esta obra muy magnífica, la verdad. Espero que si tienen tiempo de leer esta obra, lo hagan porque es muy hermosa. Y aquí fue todo. Hasta un nuevo video.